Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Estando ya en comunicación con el compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Compañero Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero Tito. Un saludo a su persona y a todos los compañeros y audiencia en general que nos están viendo en el programa del día de hoy. Bueno, teníamos hoy día para empezar con un programa más de corte laboral, pero tenemos que necesariamente entrar a la opinión política de lo que ha pasado en menos de 48 horas. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, desactiva la DIVIAT, policía especializada que conjuntamente con la Fiscalía hace una serie de intervenciones, etcétera. Y en la mañana nos damos con la sorpresa de que ha sido detenido el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor, y también su abogado, ¿no? El abogado de la presidenta, justamente el tema de los roles, etcétera. Una situación política, digamos así, compleja de lo que viene pasando acá en nuestro país y agudizada en estas últimas horas, ¿no? Mateo Castañeda, destacado jurista, también lo han detenido conjuntamente con 6 personas más. ¿Qué impresión, qué le hace pensar este momento político que estamos viviendo, compañero Villanueva? Bueno, esto se venía a venir, no es nuevo, no es una sorpresa, ya desde hace un buen tiempo se ha venido denunciando al señor Nicanor Boluarte, de quien se decía de que no solamente tenía poder o facultades para sugerir algunos nombramientos de funcionarios, sino que además estaba también designando subprefectos y prefectos con el compromiso de que le ayuden a construir su partido político. Bueno, ya habían denuncias serias y donde la presidenta de la República salió a defenderlo, ¿no? Bueno, ahora se agravó porque han estado haciendo investigaciones y bueno, ya se ha demostrado que ha habido injerencia eh, directamente, parece, desde la presidenta de la República para tratar de terminar o acabar malamente con estos procesos de investigación, cosa que ha comprendido, ha implicado también a su propia defensa, al propio abogado, quien a través de malas artes ha querido desvirtuar esta investigación, queriendo sobornar, digamos así, al propio coronel Colchado, haciéndole ofrecimientos de su permanencia en la dirección de la DIVIAT, pero además también ofreciéndole subir al grado de general. Bueno, esto muestra de cuerpo entero que nuestra clase política lamentablemente está muy corrompida. Todos dicen repudiar y combatir a la corrupción, pero vemos que una vez que asumen al poder, caen en en los tentáculos de la corrupción, ¿no? Es muy lamentable y esto empeora más la situación de la clase política y lamentablemente afecta a los más pobres de nuestro país. Ahora, esta coyuntura política que estamos viviendo va a tener necesariamente un desenlace, ¿no?
No sabemos en qué terminará, pero muchos consideran que acá la más perjudicada es la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Porque se le ha tocado al hermano. Esto me hacía recordar cuando a Pedro Castillo le empezaron a la orden de detención contra sus sobrinos, contra sus familiares más directos, etcétera. Y lógicamente que estas cosas a cualquiera lo desestabilizan, ¿no? Naturalmente que la afectada es la presidenta de la República, no solamente por el vínculo con el hermano y lo sentimental que hay, sino que yo creo que esto está al filo de la navaja, ¿no? Su permanencia en la presidencia de la República pende de un hilo, porque esto puede terminar en una vacancia presidencial, Así puede es. terminar en eso y depende pues de cómo reaccionen la presión en las calles. De los políticos no espero tanto, de los del Congreso sobre todo, porque ellos han tenido varias veces en sus manos la oportunidad de corregir todo esto y acelerar la culminación de este proceso que tiene al país en un proceso de muerte lenta, como yo lo dije alguna vez. El Congreso lamentablemente está comprometido con el Ejecutivo, no hace su labor de fiscalización, más bien se han dedicado a, a concluir los apetitos de la extrema derecha respecto a copar los poderes del Estado, y tanto decían que ellos respetaban la Constitución y que la Constitución no se podía cambiar. Cambiaron más del 50% de la Constitución, no viendo los intereses ni primando los intereses de la nación, ¿no? Sino primando los intereses de un sector, lamentablemente, ¿no? Ahora, van a haber sorpresas en los próximos días. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la DIVIAP, una policía especializada, manejan también una cantidad de información increíble de las personas que son investigadas, ¿no? Eso posiblemente se filtre a los medios de comunicación y ahí van a haber de repente muchas sorpresas a nivel de los congresistas, comprometidos ya hasta los extremos, ¿no? Sí, como lo vuelvo a decir, es una pena. Todo el Congreso no desarrolla el papel que debe hacer. Tenemos una comisión de ética en el Congreso que no sirve para nada, no castiga a los malos congresistas y no hacen su papel de fiscalizadores, como vuelvo a decir, ¿no? Lo único que están ahí son para encubrirse, para subirse los sueldos, las prebendas y olvidarse de que tenemos un pueblo que cada día tiene menos oportunidad de trabajo, donde la pobreza ha crecido y sobre todo la extrema pobreza, ¿no? Y no Justamente, hacen nada de bueno ujú, para mejorar la situación. justamente ese era el otro tema que quería tocarle. Las cifras son alarmantes. Eh, lo iban a postergar una semana más, de repente maquillar, pero la realidad es la realidad. El incremento de de la pobreza y el incremento de la pobreza extrema, ya no solamente en la zona rural, sino también ya en la capital, nos debe llamar poderosamente la atención y a la reflexión, ¿no? Sí, miren, yo recuerdo que cuando cayó el presidente Castillo y empezaron a provocarse actos de protesta y sobre todo la represión y la matanza de parte de la presidenta, como en mi calidad de dirigente, tuve oportunidad de conversar con algunos líderes empresariales y ahí la posición de los trabajadores es la misma que hasta ahora tenemos, que debería haberse exigido un adelanto de elecciones porque la señora Boluarte lamentablemente, si bien es cierto que había asumido el mandato de manera constitucional, pero había perdido su legitimidad a los pocos días al asesinar su gobierno a muchos peruanos y que eso no le daba no solamente legitimidad, sino no le daba tranquilidad para hacer un buen gobierno.
y prueba de ello es que hasta el día de hoy no puede ir ella tranquilamente a las regiones, a las provincias, escuchar el clamor del pueblo y atender las principales necesidades. Y ahí les hablé a ellos, ¿no? A los gremios empresariales, les digo, ustedes van a ser cómplices o partícipes de sentenciar al Perú a una muerte lenta, porque eso es lo que va a suceder de diciembre de 2022 hasta el 2026, porque esta señora no tenía los pergaminos para hacer un buen gobierno y sobre todo que había perdido la legitimidad ante el pueblo peruano, como lo había señalado, ¿no? Bien, cambiando de tema, ayer se dieron a conocer a nivel de una movilización, digamos así, entre comillas, de la Policía Nacional en el primer puerto, en el Callao, donde una de las noticias que pude captar fue de que habían desactivado a las mafias de construcción civil en el Callao. ¿Es cierto esto o no es así? ¿Qué información tiene, compañero Villanueva? Eso no es cierto. Lamentablemente uno de los problemas es la Policía Nacional. La policía también está penetrada por la delincuencia. No nos olvidemos que hace algunos años cuando el capo del Callao era Caracol, inclusive simularon con las autoridades la entrega de armas, ¿no? Y lo hicieron dentro de un penal. Y todo eso fue coordinado, por supuesto, con la delincuencia, ¿no? Igual viene sucediendo, no es, miren, en las bandas, el crimen organizado, trabajan con las propias autoridades del Callao, eso quién no sabe, eso lo sabemos nosotros, Ujú. y son sostenidos por las propias autoridades, por la municipalidad provincial, los municipios distritales, el gobierno regional, trabajan con los delincuentes y a muchos de ellos lo tienen en planilla. Entonces, eso no es novedad y la policía sabe, si en verdad la policía o los políticos quisieran enfrentar decididamente a estas bandas, ya hace tiempo hubieran empezado primero por depurar los registros sindicales. Ya hemos dicho nosotros hasta el cansancio que en el sector de la construcción organizaciones criminales tienen a pseudo sindicatos de fachada, sindicatos que tienen registros en el Ministerio de Trabajo y que les sirven solamente para blanquear su accionar en las obras. ¿Acaso depuran a esos sindicatos de los registros sindicales? ¿Acaso detienen a sus líderes, a sus cabecillas? Que años venimos denunciando quiénes son y la policía sabe quiénes son. Correcto. No es así, yo no creo en eso, lo que ha Finalmente, sucedido. compañero, Pero, finalmente, ¿cómo va la negociación del pliego? bueno, como lo hemos señalado, esto tiene un proceso. Ujú. Capeco ha hecho ya su asamblea de asociados, ha tomado el acuerdo de negociar, ya nombraron su comisión negociadora. El 22 de mayo, el 22 y 23 de mayo vamos a tener una reunión, ambas comisiones negociadoras. 22 y 23 de mayo vamos a tener el primer acercamiento y ahí vamos a exponer nuestras primeras cartas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias al compañero Luis Villanueva Carvajal, Quiero, secretario antes de general. No, no, terminar, sí, sí, claro que sí. Le dejamos justamente los micrófonos sí, antes de del programa en terminar, concreto. el día domingo 12 de mayo es una fecha muy importante. Quiero, en representación de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, enviar un mensaje a todas las madres del Perú, especialmente a las madres trabajadoras en el sector de la construcción, que son miles. Que pasen un feliz día y que sigan organizando en torno a su federación, porque esa es una de las mejores herramientas para la defensa de sus derechos laborales y sus derechos sociales. Feliz Día de la Madre a todas las madres peruanas y especialmente a las madres trabajadoras en el sector de la construcción. Bien, Muchas gracias. gracias. Hemos presentado En Concreto,
Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros,